Vamos a ver cómo importar al módulo de IVA registración los comprobantes de compras que se generan desde mis comprobantes recibidos, desde la página de AFIP. Nosotros desde la ayuda podemos ver en el capítulo 6, importar datos de otros sistemas, diseño de registros, las diferentes tipos de importaciones que podemos realizar dentro del módulo de IVA registración. Dentro de las mismas tenemos la opción de importar desde un archivo generado desde mis comprobantes recibidos de AFIP, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Sí, dentro de la ayuda les indica el paso a paso para poder realizar dicha importación, ¿sí? En principio les informa cómo descargar los comprobantes de compras desde la página de AFIP, ¿sí? Desde el menú de mis comprobantes recibidos en Excel, ¿sí? Acá pueden descargarlo. Este es el archivo que les va a generar la página de AFIP y luego tenemos que utilizar el Excel modelo Hollistor que lo pueden descargar desde la página web de Hollistor, ¿sí? Desde la opción de capacitaciones tienen que ingresar a la página web de Hollistor con su mail y su contraseña desde acceso al cliente y deben ingresar al sector capacitaciones, uso, instructivos y va registración. Ahí van a encontrar el documento llamado importar desde archivo AFIP mis comprobantes recibidos y ahí van a encontrar el modelo Hollistor para poder realizar dicha importación. Bien, en principio les voy a mostrar, deben, como les indiqué previamente, descargar el archivo de la página de AFIP de mis comprobantes recibidos, como le indico acá en la ayuda, que es el paso previo a la importación, que les va a generar la página este archivo Excel, ¿sí? Con todos los comprobantes de compras que tienen cargado en el periodo que ustedes están exportando. Bien, este va a ser el archivo que les va a generar la página de AFIP. Todos estos comprobantes que se generan de la página AFIP mediante este Excel, debemos copiarlo, ¿sí? Debemos copiar toda esta información que genera este archivo y la copiamos y la debemos pegar al Excel modelo Hollistor. Sí, que es este Excel que previamente lo tienen que descargar como lo indica la ayuda desde la página web de Hollistor. ¿Sí? ¿Cómo deben pegar dicha información al Excel modelo Hollistor? Se deben posicionar sobre la primera columna de fecha de emisión, botón derecho y tienen que pegar la información con pegado especial valores. Bien, como también lo indica la ayuda. La ayuda les indica acá, una vez que ustedes ya tienen ambos archivos, tanto el de AFIP como el de Hollistor, acá les indica pegar en el archivo de Hollistor, ¿sí? Utilizando la opción pegado especial valores, como lo hicimos recién. Bien, una vez que tenemos, ¿sí? Toda esta información ya en el Excel modelo Hollistor, como pueden ver, el Excel modelo Hollistor ya está adaptado, las columnas están ordenadas tal cual la información que emiten desde la página de AFIP de estos comprobantes de compras, ¿sí? Tienen toda la información acá. ¿Sí? En este caso nosotros tenemos dentro del archivo facturas C y facturas A y una factura B. Bien, en este caso, como pueden ver, tenemos todas las columnas completas, tanto el total, el neto, el porcentaje, la alícuota de IVA, ¿sí? Tenemos, bueno, en este caso un no grabado. Bien, y fíjense que tenemos en la última columna, ¿sí? Que es una columna que nosotros le colocamos diferencia. Esta columna lo que hace tiene un cálculo interno dentro del archivo Excel que lo que hace es comparar algunas columnas dentro de este archivo para llegar al neto real del comprobante. Esto es ¿por qué? Porque el Excel que genera la página de AFIP con los comprobantes de compras no incluye las percepciones. Es decir, que si el comprobante tiene alguna percepción, ya sea de IVA, ingresos brutos o ganancias,
dentro del archivo que genera el sistema, la página AFIP no incluye esa información. Entonces, el Excel modelo Hollister lo que hace para poder llegar al neto real del comprobante es calcular esta diferencia para que ustedes coloquen manualmente la percepción de la que se trata. Si en este caso, por ejemplo, este comprobante tiene una diferencia de 137 pesos con 81 centavos. Entonces, ustedes tendrían que identificar de qué tipo de percepción se trata. Por ejemplo, se puede tratar de una percepción de ingresos brutos, de una percepción de IVA, ¿sí? Y colocar en la columna PR el tipo de percepción. Por ejemplo, PI01 para la percepción de IVA y en la columna de al lado colocar 137,81. ¿Sí? Lo mismo acá, los 503,50 se puede tratar una percepción de ingresos brutos, entonces ustedes acá colocan el código de percepción PIBC, por ejemplo, percepción de ingresos brutos compras, y tenemos acá que colocar el importe que nos figura en la columna diferencia. Es importante siempre tener presente esta columna porque si no al momento de importar el comprobante de compras, el neto del comprobante no les va a coincidir con el neto real que está cargado en la página de AFIP. ¿Sí? Por eso es importante colocarle la codificación de las percepciones, el PI01 que yo puse como percepción de IVA o el PIBC que puse como percepción de ingresos brutos, son códigos que ustedes colocan que después vamos a ver cómo asociarlo en el esquema de diseño de registro. ¿Sí? Dentro de la ayuda también tienen acá la descripción, ¿sí? De lo que significa la información que va en cada columna. Bien, entonces acá como pueden ver tenemos la columna de diferencia, bien, en donde nos indica que determina la diferencia entre el importe total, sí, que es la columna U, la sumatoria de las columnas de neto grabado, importes no grabados, importes exentos y IVA crédito fiscal. Y acá nos indica lo que les expliqué antes, dado que el archivo generado por AFIP no contiene las percepciones que se podrían inferir que este valor corresponda a las mismas. Entonces es por eso que es importante que ustedes esta columna diferencia le presten atención para poder colocar el valor que corresponde a la percepción que corresponden, ¿sí? Ustedes tendrían que identificar a qué tipo de percepción se trata. Esta diferencia puede ser una percepción o puede ser más de una percepción ese valor en el mismo comprobante. En el caso que ustedes tengan que cargar, por ejemplo, dentro del mismo comprobante, ¿sí? Dos percepciones o bien dos alícuotas deberían cargar el mismo comprobante en dos renglones diferentes. Bien, acá también la ayuda le indica, ¿sí? En alícuota, ¿sí? Qué es lo que toma, se calcula por defecto, se divide la columna T que es IVA crédito por la columna Q que es neto grabado, ¿sí? Tiene cálculos internos el mismo Excel y acá en el último párrafo le indica que si el comprobante está compuesto por más de una alícuota, se deberá insertar las filas que corresponda y completar los datos necesarios para cada neto sujeto a la alícuota correspondiente, ¿sí? Y acá les indica bien las columnas que deben completar, es decir, en el caso que un comprobante esté compuesto de dos alícuotas, tienen que cargar el mismo comprobante en dos renglones diferentes, bien, completando la información como dice acá. Para eso se podrá copiar en una nueva línea, las columnas de la A a la P y luego modificar por los importes que correspondan las columnas Q a la U y las que sean necesarias para los tipos de movimientos de la línea. Pero lo importante es que más allá de las columnas que ahí le indica cuáles completar, tienen que copiar el mismo comprobante en dos renglones distintos para identificar y cargar las alícuotas diferentes que tiene dicho el mismo comprobante. ¿Sí? Eso con respecto en el caso que tenga el mismo comprobante más de una alícuota, ¿sí? Y en el caso de las percepciones,
también acá se completa manual y es lo mismo. En el caso que tenga más de una percepción el mismo comprobante, se carga el mismo comprobante en dos renglones distintos, ¿sí? Completando el neto y más información y toda la parte del inicio del comprobante, es decir, la fecha, el tipo comprobante, la sucursal, el número, el quit, el proveedor, todo eso es igual, ¿sí? Igual al momento de importarlo, si el sistema identifica por el número de quit del proveedor, el número de comprobante, el tipo de comprobante y se los va a unificar en un mismo comprobante, no se los va a duplicar al momento de importarlo, ¿sí? Pero es la manera de que ustedes tienen de cargar un comprobante que tenga ya sea dos alícuotas en el mismo o bien dos percepciones distintas en el mismo comprobante, ¿sí? Bien, en este caso, nosotros lo que deberíamos hacer es completar todas estas diferencias por las percepciones, ¿sí? Que correspondan, los 13,09. Y acá, por ejemplo, PI yo le voy a poner 0,1. Recuerden que estos códigos de percepciones ustedes lo pueden colocar y después asociar manualmente en el esquema. Y una vez que tenemos todas estas diferencias que le asociamos al código de percepción que corresponda, tenemos que verificar. Por ejemplo, acá tenemos un no grabado, un importe no grabado de compras, ¿sí? Que esto sí me lo trae automáticamente del Excel que se genera con información de la página AFIP, pero tenemos que colocar acá el no grabado, el código no grabado en compras, ¿sí? Porque si no se me va a importar el código, digamos, se va a importar el valor del no grabado, pero sin código. Entonces acá debemos, en el caso que también se le importe un importe, por ejemplo, se genere dentro del archivo que genera FIP, ¿sí? Dentro de algún comprobante tengo un importe exento que me va a aparecer en esta columna de importes exentos, ¿sí? Lo voy a tener que también colocar al código de exento en esta columna. No grabado exento código, que coloqué el no grabado en compras en este caso, ¿sí? Acá, bueno, tenemos la columna de provincia que también la pueden colocar, no es un dato obligatorio, y la columna neto código que también pueden colocarla. Pueden colocar acá los tipos de movimientos, es decir, en el caso que ustedes quieran que cada comprobante se importe con un movimiento grabado específico, por ejemplo, compras grabadas de mercadería, gastos grabados, ¿sí? Esto ustedes lo pueden ir cargando, esta codificación, en el caso que quieran que se importe con un concepto específico y luego se asocia también en el esquema, ¿sí? Si no, se puede asociar un tipo de movimiento por defecto para que se importen todos con ese tipo de movimiento grabado por defecto y esta columna puede quedar vacía, ¿sí? Acá también dentro de la ayuda tienen neto código, completar manualmente con el código que corresponde al tipo de movimiento que corresponde a la operación, ¿sí? Acá les indica si no completa, tomará el tipo de movimiento que se defina por defecto al momento de importar que se asociamos en el esquema. Es lo que, bueno, les indiqué recién. Una vez que nosotros tenemos toda la información, ¿sí? Y que los datos están correctos, otra observación antes de guardar el archivo y ver la parte de importación dentro del módulo de IVA registración es con respecto a los comprobantes, a las facturas, en este caso tipo B. ¿Sí? Para las facturas tipo B también en la ayuda nosotros hacemos una observación. Sí, acá como atención. Para el comprobante tipo B se deberá colocar en cero las columnas Q, que es neto grabado, la T, que es IVA liquidado. O sea, la Q y la T hay que colocarla en cero, dejando solo el dato en la columna U, que es el importe total para una correcta importación, ya que el archivo que se genera desde la página AFIP lo expone con IVA discriminado y no corresponde para el caso de una compra. Entonces, en este caso, como le indica la ayuda, lo que podemos hacer dentro del archivo Excel es filtrar, ya que tenemos el filtro desde acá, destildamos todo, dejamos solo el 6, factura C, perdón, factura B,
Bien, acá en este archivo solamente tenemos una factura B y lo que hacemos es borrar, como nos indica la ayuda, el importe de la columna Q, que es neto grabado, y de la columna T, que es IVA liquidado, dejando solo el importe en la columna U, que es importe total, para una correcta importación del comprobante tipo B. ¿Sí? Una vez que hago esta modificación en todos los comprobantes que tengan clasificado como tipo B, si en este caso factura, en este caso tenemos factura, pero pueden tener nota de crédito, nota de débito, todos tienen que hacer esta modificación en todos los comprobantes tipo B. Una vez que terminan de modificar dicha información, ¿sí? Sacan el filtro, vuelven a tildar todos, ¿sí? Aceptar, y ya estaríamos en condiciones de poder guardar el archivo para poder importar dichos comprobantes de compras que se generaron desde la opción de mis comprobantes recibidos de la página FIP al módulo IVA registración. Para eso, primero debemos guardar el Excel, ¿sí? Podemos guardarlo, yo lo voy a guardar en mi escritorio. Podemos guardar el Excel y luego que guardamos el Excel debemos convertirlo en PRN, ¿sí? Que es el archivo .prn el que vamos a importar al módulo de IVA registración. Tienen que tener esa extensión. ¿Cómo hacemos para guardarlo en PRN? Debemos ir a archivo, guardar como, examinar, podemos seleccionar dónde lo vamos a guardar. Yo voy a poner escritorio también y acá en tipo vamos a seleccionar el tipo texto con formato delimitado por espacio. Bien, una vez que seleccionamos este tipo de archivo, vamos a guardar. Ponemos aceptar, sí, y lo guardamos. Y ese archivo PRN es el que vamos a importar al módulo de IVA registración. En este caso el periodo es julio. Bien, una vez que tenemos el Excel, nos vamos a ir al módulo de IVA y para realizar la importación de estos comprobantes nos vamos a ir a útiles, importar datos de otros sistemas y vamos a tildar compras. Acá vamos a ingresar a IVA compras y vamos a seleccionar el archivo PRN que nosotros tenemos guardado. En este caso yo tengo el archivito acá, PRN. Bien, acá vamos a ingresar, bueno, en este caso es el periodo de julio, ¿sí? Vamos a ingresar al botón elegir o crear diseño de registro. Automáticamente el esquema me asocia, el sistema, perdón, me asocia el esquema 14 a FIP comprobantes recibidos, que es el esquema que ya viene preestablecido por Hollister, ¿sí? Es este esquema que ya nos muestra también acá la ayuda. Es el esquema 14, pueden ustedes tenerlo en otro código si es que el 14 tiene alguna codificación propia de esquemas creados para importar archivos de otros sistemas, pero siempre tiene que tener este archivo asociado y se debe llamar a FIP comprobantes recibidos. Bien, entonces el esquema 14, todas estas posiciones, ¿sí? Desde hasta ya están creadas dentro del módulo IVA registración. El esquema 14, si ingreso al botón IVA, voy a tener todas estas posiciones ya creadas. Estas posiciones, este esquema no se debe modificar, ¿sí? Tiene que siempre estar así como viene preestablecido por el sistema. No debe modificar las posiciones desde hasta porque si no se daña el esquema y no van a poder realizar la importación correctamente del Excel modelo Hollister. Bien, entonces esto siempre tiene que estar como viene preestablecido por sistema, no se modifica. Una vez que nosotros seleccionamos el esquema, debemos ingresar a codificación al botón de comprobantes y acá debemos asociar la codificación de comprobantes. Esto se asocia por única vez, ¿bien? Por única vez por cliente, es decir, que si es la primera vez que van a importar de este cliente, debemos asociar estos códigos de comprobantes que vemos acá en la ayuda. Bien, 3, según el tipo de comprobante, en este caso nota de crédito, 3, 8, 13, lo pueden copiar tal cual lo muestra la ayuda. Entonces, vamos a
pasar esta información, lo copiamos. En este caso, nota de crédito, colocamos 3, tipo A, tipo B, colocamos 8, tipo C, colocamos 13. La nota de débito, vamos a colocar 2, 7, 12. Recuerden que esta asociación de códigos se hace por única vez, sí, por cliente. Si el mes próximo, por ejemplo, en el caso de agosto, se quiere importar mis compras de mis comprobantes recibidos de mismo cliente, lo podemos hacer, ¿sí? Y esto ya queda grabado. O sea, lo único que van a tener que hacer es importar el archivo, ¿sí? Convertirlo en PRN una vez que realizan todas las modificaciones que vimos previamente en el archivo Excel modelo Hollister, pero esta codificación que vamos a hacer ahora en el esquema ya quedaría grabada para este cliente, ¿sí? Bueno, después tenemos factura, que acá tenemos 1, 6 y 11. Después tenemos los que son factura mi pyme. Por ejemplo, acá le vamos a colocar 201, 206. Toda esta codificación recuerden que la tienen en la ayuda, en una captura de pantalla, en la ayuda. Nota de crédito mi pyme, en este caso es 203, 208, 213. Yo tengo más comprobantes cargados porque lo tengo registrado dentro de la base de mis comprobantes, que fui dando de alta comprobantes nuevos. Por ahí ustedes no van a tener esta misma cantidad de comprobantes cargadas en su base si no lo dieron de alta, pero estos códigos lo asocian tal cual lo dice en la ayuda, en la codificación que indica también en la ayuda, ¿sí? La nota de débito mi pyme, que son 202, 207, 212. Y después tenemos también el recibo 4, 9 y 15. ¿Sí? Esa sería la codificación que debemos asociar en el botón comprobantes. Salimos del mismo. Ahora podemos ir al botón conceptos no grabados. Acá tenemos que asociar la codificación de los no grabados o exentos, en este caso de compras, que nosotros asociamos en el Excel, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que ver qué codificación le colocamos en el archivo Excel en esta columna que es no grabado o exento. Bien, yo en este caso le voy a asociar la misma codificación NGC y para el exento en compra EXC. Bien. En tipo de movimiento iría la codificación, como vimos antes en el Excel, que nosotros colocamos en esta columna, en neto código, ¿sí? Son los conceptos o los tipos de movimientos grabados que se asocian en esta columna. En este caso, yo lo pueden colocar, o sea, los códigos que ustedes coloquen acá, ¿sí? Lo pueden asociar en esta columna de su codificación. Yo lo voy a dejar vacío porque lo voy a asociar uno por defecto, pero si no tengan presente eso, si ustedes quieren identificar o importar los comprobantes con un tipo de movimiento específico, tienen que colocarlo en el Excel en la columna neto código, el código que quieren asociar, como vimos antes, por ejemplo, compras grabadas de mercadería, gastos grabados, ¿sí? Tienen que asociar estos códigos y estos mismos colocarlos en el botón tipo de movimientos acá. CMG, ¿sí? Gastos grabados, lo tienen que colocar dentro de esta codificación. Bien. Después, bueno, tenemos retenciones y percepciones. Acá tienen que colocar y asociar los códigos de percepción que asocian también en el Excel, que en este caso sería en esta columna. PR código, todos los códigos que asocian en esta columna deben estar asociados en el esquema de diseño de registro para poder importar los comprobantes correctamente. Yo en este caso asocié la percepción de IVA como PI01 y la percepción de ingresos brutos como PIBC. Entonces, vamos a cargar acá. En la columna su codificación voy a colocar PI01 y PIBC.
Si ustedes tienen otra codificación, la pueden asociar al código de percepción que corresponde y colocarle en la columna su codificación el código de percepción tal cual ustedes lo agregaron en el Excel modelo Hollister en la columna PR. ¿Sí? Perfecto. Bueno, una vez que ustedes tienen, ¿sí?, ya todo el esquema asociado, tenemos que asociar sí o sí también de carácter obligatorio los códigos auxiliares por defecto. Por ejemplo, en neto presiono F4, lo puedo consultar y vamos a agregar en este caso compras grabadas de mercadería. En el caso que ustedes acá en tipo de movimiento no coloquen ningún código, lo dejen vacío, ¿sí? Porque en el Excel tampoco completaron ningún código en la columna de código neto, ¿sí? En este caso va a tomar el sistema, o sea, todos los comprobantes de compras grabados les va a colocar este tipo de movimiento, ¿sí? Que colocamos acá como códigos auxiliares por defecto. En este caso, compras grabadas de mercadería, ¿sí? O sea, si ustedes no le colocan ningún tipo de movimiento específico a cada comprobante, el sistema lo va a importar con el código que ustedes asocien acá por defecto. En operación exenta presionamos F4, seleccionamos exento en compras, en conceptos no grabados seleccionamos no grabado en compras. Bien, y en percepciones podemos asociar alguna por defecto también, asociamos ya en el esquema, en percepción retención pago cuenta, ya asociamos una que es la que pusimos en el Excel, pero podemos asociar también una por defecto acá, por ejemplo, percepción de ingresos brutos compras. La selecciono con escape, ¿sí? Estos 4 códigos, ¿sí?, es lo único que no se guarda en el esquema. Es decir, ustedes cada vez que importen desde mis comprobantes recibidos para este cliente las compras, todo lo que asociamos en el botón comprobante, conceptos no grabados, tipos de movimiento, retención, percepción y la provincia, en el caso que ustedes les quieran también asociar una provincia, las retenciones, percepciones, eso más que nada es útil para los contribuyentes de convenios, ¿sí?, para después relacionarlo con el otro módulo que es liquidaciones mensuales. Todo lo que ustedes asocien en esos botones va a quedar grabado en el esquema para este cliente, ¿sí? Lo único que no se graba son los códigos auxiliares por defecto, que también son de carácter obligatorio, pero van a tener que ustedes agregarlo todos los meses antes de importar el archivo. Es decir, una vez que importan el archivo, ingresan al botón elegir o crear diseños de registro y desde acá van a tener que asociar siempre los códigos auxiliares por defecto. Si tienen alguna percepción nueva, también la van a tener que asociar en el botón retención, percepción, pago cuenta, o algún movimiento nuevo también lo van a tener que asociar, por supuesto, acá, pero todo lo que ustedes cargan por primera vez y en el esquema ya queda grabado en el mismo. Lo único que van a tener que volver a asociar cada vez que importen las compras desde mis comprobantes recibidos van a ser los códigos auxiliares por defecto. Una vez que asocian toda esta codificación, presionamos el botón salir y ponemos importar. Acá me va a salir todo este listado, ¿sí?, que son los proveedores que tenemos dentro de el archivo que estamos importando de las compras, pero que no existen actualmente en el sistema. Es decir, lo que hace el módulo de IVA es detectar por número de quit en la base de proveedores si existe o no el proveedor. En este caso tenemos este listado que no existe. Por lo tanto, tenemos que agregar, para poder agregar estos proveedores que se puedan importar los comprobantes asociados a los mismos, debemos agregarle en la columna condición fiscal la condición fiscal de cada uno, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, vamos a colocarle RI o, por ejemplo, este CMT, este es monotributista, RI, y el resto es todo responsable inscripto. Para monotributista colocamos MT, RI, en el caso que sea alguno consumidor final, le pueden colocar CF, ¿sí? Pero es importante para poder agregar
estos proveedores a la base de datos de proveedores del módulo de IVA y poder así importar los comprobantes que están asociados a los mismos dentro del archivo es colocarle la condición fiscal. También le puede colocar el código postal. Si le colocan el código postal a cada uno, automáticamente también le va a asociar la provincia y eso le va a servir para el caso de contribuyentes por ahí de convenio que después se quiera transferir los datos, como os dije antes, al módulo de liquidaciones mensuales para poder hacer dicha liquidación o exportaciones a CIFERE. Pero si ustedes únicamente le asocian la condición fiscal, también se agregan estos proveedores correctamente a la base de datos de proveedores del módulo IVA registración. Una vez que ustedes informan toda la condición fiscal de estos proveedores, presionan la cruz, ¿sí? Y acá nos va a mostrar todos los comprobantes, en este caso todos los comprobantes que tenemos en el archivo de compras, de mis comprobantes recibidos, que los vamos a importar, todos tildados, o sea, están todos los comprobantes tildados y sin observación. Eso quiere decir que están correctos, ¿sí? Cerramos con la cruz, el sistema me va a decir, continúa con el traslado definitivo, sí, y me va a decir trabajo terminado, regenere índices de esta vía desde plataforma, menú útiles, útiles de archivo, regenerar índices. Este proceso es muy importante realizar, ¿sí? Para caducar el proceso, ¿sí? De importación de comprobantes. Una vez que nosotros terminamos de importar, debemos minimizar el módulo de IVA y vamos a abrir el módulo de plataforma, ¿sí? Una vez que abrimos el módulo de plataforma, debemos ir a útiles, útiles de archivo, regenerar índices. ¿Sí? Acá tenemos que seleccionar la vía en el campo vía presionando F4, que es la vía con la cual estamos trabajando en el módulo de IVA registración, en este caso Hollistor. La selecciono con escape y pongo reindexar. De esta manera regeneramos índices del módulo de IVA registración y terminamos el proceso correctamente de importación de comprobantes. Si ustedes este proceso no lo realizan, a futuro se pueden dañar tablas y la base de datos de este cliente en el módulo de registración. Por eso es muy importante después de realizar la importación de comprobantes, realizar siempre este proceso de reindexación de índices desde el módulo de plataforma. Una vez que termina dicho proceso, nos vamos al módulo de IVA, ¿sí? Y podemos verificar si se importaron correctamente estos comprobantes de compras desde emisiones, compras, emitiendo el libro de compras. Puedo emitirme para ver mayor información de los mismos desde el botón listado, libro de IVA detallado, apaisado oficio. Presiono la lupa para poder emitir el libro y acá voy a poder visualizar todos los comprobantes de compras que importamos a través del archivo Excel modelo Hollistor, los cuales se generaron previamente en la página AFIP desde la opción Mis comprobantes recibidos. ¿Sí? Acá tenemos todos los comprobantes de compras. Una vez que ustedes verifican que los mismos están correctos, pueden ingresar desde liquidación mensual, ¿sí? A recalcular datos de la liquidación para poder tener actualizado las posiciones de IVA. Pueden luego visualizar desde acá, emitir el formulario 2002 web, ¿sí? Y de esta manera es como se podría importar los comprobantes generados desde la opción de mis comprobantes recibidos desde página AFIP. Para mayor información, por supuesto, pueden, como les dije al principio de la capacitación, pueden visualizar la ayuda con todos los pasos a seguir para poder llevar a cabo dicha importación. Recuerden que está en el capítulo 6, útiles, importar datos de otros sistemas, diseño de registro. Ahí deberían ingresar a la opción importar desde un archivo generado de mis comprobantes recibidos AFIP, donde van a encontrar el detalle y el paso a paso para poder realizar dicha importación.